y entendido. Acepto. Bueno, entonces nuevamente saludo a todos y eh, vamos a continuar con el documento 116. Es el segundo de los 4 documentos sobre el Supremo. Entonces, a ver, vale la pena acá. El 115 se llamaba el Ser Supremo. Eso es como todo él. Este 116 se llama el Supremo Todopoderoso. Ese es el aspecto de crecimiento de él, diríamos los diplomas que va colgando en la pared, que se relaciona también con nuestro crecimiento eh, a lo largo de la vida, ¿cierto? Todo lo que vamos aprendiendo, las experiencias, el desarrollo, lo que hayamos estudiado académicamente, en fin. Mientras que el 117 vendrá luego, Dios el Supremo, y ese hace referencia a el aspecto personal de Dios. Por eso el adjetivo Dios, el Supremo. Bueno, pero por ahora entonces estamos en este. Entonces, ¿quién quiere leer el primer párrafo? Yo que tengo, soy buena suerte. Norma Dale. siempre pide. Yo el primer capítulo porque soy buena suerte. Hermosa. Dale, muñequito. El Supremo Todopoderoso. Si el hombre reconociera que sus creadores, sus supervisores inmediatos, aunque divinos, son también finitos, y que el Dios del tiempo y del espacio es una deidad evolutiva y no absoluta, las discrepancias de las desigualdades temporales cesarían de ser profundas. Perdón, cesarían de ser profundas paradojas religiosas. La fe religiosa ya no se prostituiría promoviendo la satisfacción vanidosa social de los afortunados y al mismo tiempo incitando tan solo a la resignación estoica a las víctimas desafortunadas de las privaciones sociales. Ok. Que hablan de ricos y pobres. Y acá están mencionando, haciendo alusión un poco a lo que se conoce en filosofía como el problema del mal. El problema del mal es básicamente, si Dios existe, ¿cómo es posible que permita el mal? Ajá. Ahí, bueno, ustedes pueden profundizar en eso, pero básicamente esa es el argumento, ¿no? Si Dios existe, ¿cómo es posible que exista el mal? Hay todo un artículo, digamos, por ejemplo, en la Wikipedia sobre el problema del mal, o lo pueden buscar en internet si quieren profundizar. O sea, no es, digamos, no es algo trivial, es algo que los filósofos han debatido y se ha escrito mucho sobre el problema del mal. Tal vez voy a buscar un video luego y lo incrustamos acá, si veo algún video en YouTube como no tan largo, sobre ese problema del mal. Y fíjate que dice que la fe religiosa ya no se prostituiría promoviendo la satisfacción vanidosa social de los afortunados. O sea, más o menos en algunas culturas, al que le va bien, dice que es porque Dios lo está premiando. Y a los que les va mal, eh, algo hicieron para que les fuera mal. O sea, como que si eres bueno te va bien, si eres malo te va mal. Y lo contrario, ¿no? Si te está yendo bien, ha de ser porque fuiste bueno. O si te está yendo mal, ha de ser porque fuiste malo. O también objeciones que alguien, por ejemplo, me decía esta semana, ¿cómo es posible que
o simplemente porque a los malos definitivamente siempre les va bien. A los malos nunca les pasa nada y a uno sí le pasa de todo. Entonces, lo que está diciendo acá es que lo que pasa es que Dios no está a cargo de nuestra zona del universo. ¿Mm? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, Él delegó. Digamos, Ah, si tú tienes un hijo y lo maltratas, pues Dios qué culpa tiene, ¿verdad? Eh, a ti te, a ti te encargaron de esa tarea porque tú también vas a aprender ahí, ¿no? Los dos van a aprender de esa relación de crecimiento. Pero más allá sí, de eso, pues lo que pasa es que no hay otra forma de hacer las cosas. Dios se autodistribuye y delega, y eso implica que en las etapas tempranas, cuando hay inmadurez, pues se cometan errores, ¿no? Es como la persona que hace un trabajo por primera vez. Todo el mundo tuvo que ser inexperto cuando empezó a trabajar. No, eso es inescapable. Pero si no le dan esa oportunidad, pues ¿cómo va después a ganar experiencia? Entonces, ya. la respuesta al problema del mal, que vuelvo y digo, es, si Dios existe, ¿cómo es posible que exista el mal? Incluso, pues algunos dicen, no, pues la conclusión es que Dios no existe. Pero el libro estaría diciendo, no, Dios existe, pero lo que pasa es que los que están administrando esta región donde hay mal son otros seres que están por debajo de él y que también están en proceso de perfeccionamiento. Pero entonces cuando dice que Dios es creador, controlador, eh, varios, Supervisor, ajá, entonces esos oficios no los está llevando a cabo él. sí, porque es como un papá que le encarga una tarea al hijo. ¿Sí? Supongamos que le está enseñando un oficio, le está diciendo, haga el arroz. Entonces el hijo tal vez se equivoque, puede que cometa unos errores, que le eche más agua, menos agua y el arroz le quede mal. Entonces el papá está ahí presente, de todas maneras, echándole ojo. Y puede decidir, bueno, dejémoslo que se equivoque o hasta cierto punto está todo bien. Pero ya si el hijo va a incendiar la casa por error, pues el papá se interviene. O puede ser que el papá intervenga sin que el hijo se dé cuenta y le pone la sal porque al hijo se le olvidó. O algo sutil que el hijo no detecta. Le baja la llama a la estufa para que no se le queme o cualquier cosa. Entonces el sobrecontrol sí sigue existiendo y la supervisión. Lo que pasa es que no es siempre tan evidente y no es permanente y no evita todos los problemas, porque tampoco es la idea. Ahí yo tengo un vacío referido al comentario y comparado con lo que quiere transmitir el párrafo. Porque una cosa es que, por ejemplo, las iglesias cojan el tema del mal para, digamos, manipular la fe y estas cosas. Y otra cosa es que, como dice Andresito, en estos niveles la imperfección es natural, digamos, porque estábamos en evolución para perfeccionarnos. Pero el mal existe y es potencial. Y inclusive el libro lo enfoca desde esa misma óptica y hay profundidad en esa forma de contemplar el mal como algo a evitar si yo me comprometo, digamos, a buscar la perfección a través de todas las ayudas que yo tengo. ¿Sí? Entonces, de todas formas, el mismo libro te provee muchas herramientas conceptuales para el tema del mal. Que Mm. las iglesias lo hayan cogido como parapente para afirmarse en su reinado, pues en su hegemonía, y para tener más adeptos y decir los vamos a salvar, y el que se crea el cuento pues queda allí. Es otro tema.
Sí, un poco en el protestantismo se cree, creo que eso viene desde Lutero, un poquito en la predestinación, y que si a ti te va bien es porque igual Dios lo había, digamos, decidido así desde antes, y si te va mal, entonces un poco si te va bien, pues no te tienes por qué sentir culpable de que a otro le vaya mal, sino cada cual trabaje por lo suyo. Eso promueve más competencia, más autonomía, y o sea, tiene cosas buenas, ¿no? El catolicismo está mucho más basado en la culpa, ¿no? Los protestantes hacen esa observación y, digamos, culturalmente lo observan. ¿Qué habré hecho yo para que me esté yendo así? Ujú. O si alguien hizo algo malo, déjelo, que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Hay otro comentario que se me olvidó plantear es el tema del libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué Dios no interviene en muchos asuntos, así sea pues a través de sus delegados? Es por ese respeto. Claro. Ayer lo mencionabas un poquito tangencialmente en tu alocución, ¿sí? Que en realidad eso es lo único que tenemos nosotros y que le podemos devolver a Dios, el libre albedrío. Entonces él dice, bueno, yo le di el libre albedrío, este lo está utilizando mal, pero yo no se lo puedo quitar, así de sencillo, o no se lo quiero quitar. Ujú. Entonces el clásico ejemplo de cómo evoluciona el mal es la rebelión de Lucifer. Y igualmente el clásico ejemplo de que cómo Dios no interviene, sino hasta que llegan, pues, llega hasta un punto donde peligran otras cosas que no son directamente los creadores del mal. Entonces, se podría contemplar ese ejemplo de la rebelión como para analizar todos los puntos de vista de cómo se genera el mal, cómo se convierte pues en iniquidad, cómo Dios no interviene, pero sí interviene en algunos momentos. ¿Y por qué no interviene? Mm. Sí, o sea, si él ya nos dio libre albedrío, pues respeta eso. Pero o sea, es mi forma de pensar, mía propia de Angélica. Es la libre albedrío, pero también hay unas leyes, para mí, pues hay unas leyes universales también creadas por él, que si nosotros las violamos es donde tenemos los resultados, ¿cierto? No estoy hablando de culpabilidad, ni de religión, ni de iglesia, ni de instituciones, pero yo prácticamente estoy consciente que si yo doy bendiciones y reparto bendiciones, a mí se me devuelven las bendiciones. Si yo hago el bien, el universo es como un boomerang, te devuelve el bien. Si tú haces mal, ese mal por ley universal se te devuelve. Es lo que yo como observadora de lo que sucede me doy cuenta y que siento que también soy protagonista de eso, ¿sí? Si está el libre albedrío, pero también pienso que haya recompensa de las leyes universales. Y esas leyes universales creo que también son creadas por Papá Dios, ¿no? Por el Padre Universal. No sé qué tan equivocada pueda estar. Mm, Bueno, yo diría que sí existen leyes, pero las leyes son impersonales. La ley debe ser impersonal, no es que tenga favoritos. Entonces hay causas que causan reacciones de forma automática. Eh, pero la satisfacción del bien está en el acto mismo de hacer el bien. O sea, la recompensa es instantánea. Ya, Tú no entiendo. puedes decir, voy a ayudar a esta viejita a cruzar la calle para que me gane la lotería mañana o para que... No, si tú lo hiciste y lo disfrutaste, listo, capítulo cerrado, ahí está. Ese es el premio. Sí. Eh, Ok. y el que se empecina en el mal, él solito se está privando de satisfacciones espirituales. Lo que pasa es que aquí en la tierra medimos mucho por lo material, por lo... Entonces, ¿por qué si yo soy tan bueno no tengo dinero? Eh, Jesús no tenía nada.
Decía, ¿cómo era que decía? Observar al Hijo del Hombre que solo tiene una piedra por almohada, básicamente. Amor, Y y una preguntita, o bueno, una recordatoria ahí que en algún momento que lo leíamos en el otro grupo, la bondad no es por, o sea, ya es deberíamos tenerla como algo natural en nosotros. Vemos los actos bondadosos como que si soy bueno, pues va a pasarme algo bueno, que es lo que ustedes están mencionando. Entonces, lo que Dios nos pide, o sea, nosotros venimos con ese equiparamiento de hacer el bien y sin esperar ningún resultado de lo que nosotros hacemos. O sea, las consecuencias no las vamos a ver nosotros. Y otro punto que dice el libro también es no mencionarlo, porque pues la verdad es un acto personal de satisfacción y que, digamos, con uno mismo, de sentir que lo está haciendo y ya, y sin reconocimiento ni nada. Entonces, creo que ahí es bien importante esa parte, que es lo que tú estás diciendo con la parte material, que nosotros siempre esperamos como niños, ¿no? Como una recompensa, así no lo expresemos. ujú, sí, Volviendo al caso de Jesús, él no hizo nada malo y vea todo lo que le pasó, exacto. ¿sí? Entonces, y no hizo nada malo. Lo que pasa es que como no saben de los 3 niveles de la creación, que el primero fue el cielo perfecto, hecho por el Padre, y los superuniversos fueron encargados por los hijos de la Trinidad para que fueran imperfectos adrede, porque si no hay nada imperfecto que se va a perfeccionar. Y solamente aprendemos a través de las crisis, de los problemas, de todo eso, porque si no tenemos problemas, entonces ¿sobre qué vamos a trabajar? Aquí Andresito, que es profesor, sabrá si no le pone problemas a los alumnos, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo los va a calificar? Entonces aquí estamos es en un entrenamiento. Y viene la tercera creación que no se sabe qué va a hacer, y algunos dicen que posiblemente nos están entrenando para esa tercera creación. Pero si no se sabe de dónde viene ni para dónde va, pues entonces estamos solamente trabajando sobre opiniones que no son verdades. Y ahí vamos en el error. Por eso es que debemos confiarnos en nuestro ajustador de pensamiento que nos vaya guiando por el camino que es. Siempre no es por qué, sino para qué. Eso opino yo. Sí, gracias, don José. Excelente. Sí, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué recompensa tuvo Jesús? Porque obviamente material no fue, ¿no? O sea, materialmente, salvo que él tenía una excelente salud y paz mental, ¿cierto? Pero aparte de eso, pues le fue terrible al final. Y yo creo que el periodo de crisis emocional, de estrés emocional que tuvo en el huerto de los olivos, muestra que es que a veces es difícil, ¿no? Porque aparentemente explica el libro, eh, todo había fracasado, o sea, lo rechazó su familia en general, su pueblo en general no aceptó el mensaje que él les traía. Los apóstoles no acababan de entender mucho de lo que él les había tratado de enseñar. Entonces, el libro habla de que en esas circunstancias había una sensación de aparente fracaso y eso fue muy duro para él. Pero después de un momento ya se recuperó y volvió a decir, se ponía en las manos del ajustador y, y nada más importaba. Mm, Porque las consecuencias de cómo él vivió su vida no, es que no eran inmediatas para ese momento. Yo creo que ni siquiera ahorita aún se ven. Las consecuencias de lo que él hizo se reflejan en, por ejemplo, en cómo inspira a todos los planetas que sí estaban viendo.
y eso probablemente ha causado una cantidad de bien enorme, ¿no? Entonces, tú no te puedes medir por resultados materiales. Y en los grupos Durantia, hablábamos hoy eso con Angelita, a veces un grupo de estudio solo tiene 3 personas, a veces solo llegan 2 personas, pero eso no es lo importante. Lo importante es si el facilitador está haciéndolo de corazón y se está dejando guiar y siente que es por ahí. Llegarán las personas que tengan que llegar o las cosas irán evolucionando como tengan que evolucionar. Porque si no, acabas constantemente en tu vida correlacionando cómo te va a nivel material y social con cómo es tu relación espiritual con Dios. Y son cosas básicamente que no tienen que ir relacionadas. Algunas pequeñas cosas de pronto sí las conectan, pero en general son temas diferentes. Bueno, les pegué acá de la Wikipedia la introducción del artículo sobre el problema del mal. Voy a leer este pedacito para ustedes después pueden animar a leerlo. Problema del mal. El problema del mal, o también paradoja de Epicuro, es estudiado en filosofía de la religión, en teodicea y en metafísica, como el problema que resulta al considerar la compatibilidad entre la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo con la existencia de Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnibenevolente. El argumento del mal afirma que, debido a la existencia del mal, o Dios no existe o no tiene alguna de las 3 propiedades mencionadas. Los argumentos para sostener lo contrario se les conoce tradicionalmente como teodiceas. Además de la filosofía de la religión, el problema del mal también es importante en los campos de la teología y ética. El problema del mal se puede expresar de la siguiente forma. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Paradoja o trilema de Epicuro. Más filosofía. ¿Cómo responderían, por ejemplo, empezando por la primera pregunta, según lo que dice el libro Durante? Pues si Dios hubiera querido crear un universo perfecto, lo hubiera creado. Pero entonces no se conocería la experiencia como un mecanismo de crecimiento y de perfeccionamiento. Porque si todo es perfecto, pues no tengo nada que mejorar. ¿Sí? Entonces, el que haga esta pregunta es porque, por ejemplo, desconoce el esquema de cómo el yo soy se divide y cómo empiezan a crearse cosas infinitas y que esas cosas pueden volver a ser absolutas e infinitas a través de la experiencia. Pero el que a mí me pregunte eso, yo trato de decirle un par de cosas y no hablar más. Porque a uno en las ferias le preguntan con ahínco este tipo de cosas, ¿no? Porque ahí llegan de todo tipo de cosas, llegan diabólicos, llegan religiosos o llegan agnósticos. Ah, ¿usted cree en Dios? Ah, y entonces, ¿dónde está Dios cuando los niños mueren de hambre? Yo diría, pero no para contestarme a nadie, sino para contestarme a mí misma en este momento.
sobre lo poco o mucho o nada que he comprendido durante. Para mí, el mal para Dios no existe. El mal existe por nosotros. Nosotros vemos mal en aquello o en lo demás. Y es inherente a la evolución, el cambio y la perfección, como dice Normita, que se va dando, ¿sí? Entonces, uno ve el mal donde de pronto otro no lo ve. Por tanto, yo no metería a Dios en esta colada. Él no conoce el mal. Es mi respuesta para mí mismo. Acuérdese que Dios delegó en sus criaturas que creó para ese universo que es imperfecto. Él delegó y entonces si usted delega, pues los deja que trabajen cada uno a su ritmo y a su sabiduría y de acuerdo a lo que se les encargó. Ya depende de ellos si hacen las cosas bien o mal. Todo el mundo en los universos tiene que hacer el entrenamiento y perfeccionarse. El único que no lo hace es el Padre porque precisamente tiene todas las cualidades de perfección, sabiduría y todo lo que se le ocurra a uno. Los demás no, porque todos tienen que aprender, todos tienen que hacer carrera. En el universo, todos los seres hacen carrera para poder ascender. Y si no tienen problemas para resolver, entonces, ¿cómo van a ascender? ¿Cómo van a avanzar? Sí, y yo diría que él trata de prevenir el mal, pero respetando el libre albedrío, o sea, tratando de guiar al ser humano desde el interior, eh, porque esa fue la forma en que decidió que fueran las cosas. Entonces es una omnipotencia que además tiene un plan que es muy profundo, muy grande, que abarca la eternidad, pues, que nosotros no comprendemos, y esa es la mejor forma. Entonces, no significa que no sea omnipotente, significa es más que ese poder ha decidido hacer de esa manera, o planear o hacer que el funcionamiento del universo sea de esa manera. Eso respondería también la segunda, ¿no? Es capaz pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. No, podría si quisiese, pero no es malévolo porque es que lo que más nos conviene no es que bajen a resolvernos los ángeles todos los problemas del mundo. Aparentemente, alguien podría pensar que bajen o los extraterrestres o los ángeles o Jesús y resuelva los problemas del mundo. ¿Qué están esperando? Pero eso no nos enseñaría nada. Y resolver los problemas materiales no nos va a causar automáticamente una evolución espiritual. Entonces, obviamente hay razones eh, mm, que de pronto no comprendemos para que no quieran hacerlo, ¿no? Es como el niño que le dice al papá, es que usted no me quiere porque no me dejó hacer tal cosa o no me apoya en tal plan. Simplemente es que no entiende los motivos. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo a esta segunda? Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. No, No, ni siquiera me pasa por la ni mente eso. siquiera me pasa eso. La tercera dice, es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Del respeto por el libre albedrío. Ajá. Y la última, es que no es capaz ni desea hacerlo. No, eso tampoco ni siquiera lo contemplo. Bueno, bueno, pues
Los felicito a todos porque han resuelto el problema del mal. Gracias al libro de Durantia, que no es poca cosa. Estaba revisando en el documento 3, donde habla de la omnipotencia. 3, sección 2. Voy a ponerles aquí un par de párrafos que creo que complementan. ¿Alguien me quiere ayudar a leer o leo yo? Lea bien juicioso. A veces surgen situaciones en las cuales parece que se han tomado medidas de emergencia, que se han suspendido las leyes naturales, que se han reconocido inadaptaciones y que se está haciendo un esfuerzo para rectificar la situación. Pero esto no es así. Estos conceptos de Dios se originan en el limitado alcance de vuestro punto de vista, en la finitud de vuestra comprensión y en la esfera circunscrita de vuestro examen. Tal malentendido de Dios se debe a la profunda ignorancia en que os halláis respecto a la existencia de las leyes superiores del reino, la magnitud del carácter del Padre, la infinidad de sus atributos y el hecho de su libre albedrío. Las criaturas planetarias habitadas por el Espíritu de Dios, esparcidas aquí y allá, por todos los universos del espacio, son tan casi infinitas en número y orden, sus intelectos son tan diversos, sus mentes son tan limitadas y a veces tan torpes, su visión es tan reducida y localizada, que es casi imposible formular generalizaciones sobre la ley que expresen adecuadamente los atributos infinitos del Padre y al mismo tiempo sean en alguna medida comprensibles para estas inteligencias creadas. Por consiguiente, para vosotros las criaturas, muchos de los actos del Creador Todopoderoso parecen arbitrarios, indiferentes y con frecuencia insensibles y crueles. Pero nuevamente os aseguro que no es verdad. Todas las acciones de Dios responden a un propósito, son inteligentes, sabias, generosas y eternamente atentas al mejor bien. No siempre de un ser específico, una raza determinada, un planeta específico o incluso de un universo determinado, pero sí para el bienestar y mejor bien de todos, desde los más bajos hasta los más altos. En las edades del tiempo a veces puede parecer que el bienestar de la parte difiere del bienestar del todo. En el círculo de la eternidad tales diferencias aparentes no existen. ¿Algún comentario? Pues yo estoy volviendo a releer lo que está muy largo. Sí, está muy largo. Lo volvemos a releer, Normita. Es que tengo un dolor, entonces me recosté. Tranquila, tú cuídate tu espalda, no problema. Pero entonces sí quiero volverlo. Normita, lo vuelves a leer. Voy a leer primero. Pues se queda lo duro. A veces surgen situaciones en las cuales parece que se han tomado medidas de emergencia, que se han suspendido las leyes naturales, que se han reconocido inadaptaciones y que se está haciendo un esfuerzo para rectificar la situación. Pero esto no es así. Estos conceptos de Dios se originan en el limitado alcance de vuestro punto de vista, en la finitud de vuestra comprensión y en la esfera circunscrita de vuestro examen. Tal malentendido de Dios se debe a la profunda ignorancia en que os halláis, gracias, en que os halláis respecto a la existencia de las leyes superiores del reino, la magnitud del carácter del Padre, la infinidad de sus atributos y el hecho de su libre albedrío. Bueno, hasta ahí entendí. Luego dice, las criaturas planetarias habitadas por el Espíritu de Dios, esparcidas aquí y allá por todos los universos del espacio,
son tan casi infinitas en número y orden, sus intelectos son tan diversos, sus mentes son tan limitadas y a veces tan torpes, su visión es tan reducida y localizada, que es casi imposible formular generalizaciones sobre la ley que expresen adecuadamente los atributos infinitos del Padre y al mismo tiempo sean en alguna medida comprensibles para estas inteligencias creadas. O sea, somos tan diversos que entendemos diferente y es imposible un solo postulado. Por consiguiente, para vosotras las criaturas, muchos de los actos del Creador Todopoderoso parecen arbitrarios, indiferentes y con frecuencia insensibles y crueles. Pero nuevamente os aseguro que no es verdad. Todas las acciones de Dios responden a un propósito, son inteligentes, sabias, generosas y eternamente atentas al mejor bien. No siempre de un ser específico, una raza determinada, un planeta específico o incluso de un universo determinado, pero sí para el bienestar y mejor bien de todos, desde los más bajos hasta los más altos. En las edades del tiempo, a veces puede parecer que el bienestar de la parte difiere del bienestar del todo. En el círculo de la eternidad, tales diferencias aparentes no existen. Muy bien. Cuando uno lee, como que entiende un poquito mejor. Bueno, de todas maneras, aquí nos están diciendo que no sabemos nada ni conocemos nada de Dios. Ni siquiera lo sabemos interpretar. Cada uno de nosotros tiene una visión diferente de lo que es Dios. Yo no sé para Norma, para ti Andrés, para cada uno, cómo interpretan ustedes a Dios, cómo lo ven, cómo se lo imaginan, bueno, en fin, cómo lo sienten. Pero aquí todo lo que hace es perfecto. Pero según esto nosotros lo estamos juzgando día a día, porque decimos que es arbitrario, que no se debe hacer, que es que creemos que todo lo que es, toda la lista que ponen allí. Entonces, pues prácticamente somos ignorantes de quién es Dios, qué es Dios, cómo interpretar a Dios y cómo tener a Dios. Listo, Es lo que yo entiendo de ese párrafo, me parece bravo, bravo, porque yo estaba como muy contentita de que ya tenía una interpretación de Dios. Y resulta que ahora entiendo que no sé nada de él. Es lo que yo... Sobre todo cuando juzgamos la bondad o maldad de un acontecimiento, ¿no? Ujú. Que si en un país ocurre una guerra, aparece un dictador, hay una crisis planetaria. Bueno, ¿eso es malo? ¿Esas cosas son malas? Depende, ¿no? Depende porque probablemente si llegaron a ocurrir es porque los habitantes de ese lugar pequeño o grande permitieron que se llegase a esos extremos y de pronto esa crisis es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Así es. Creo que sí, creo que sí. Por eso dicen que al Padre solamente lo conoce el Hijo, nadie más. Entonces no podemos nosotros tener ninguna opinión al respecto. Y en otra parte que dice, Dios puede hacer todo de nuevo y lo hace. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se mueran los familiares, los hijos, las cosas que le pasen a unos y cuando pase al siguiente mundo allá los encuentra nuevecitos, encuentra todo perfecto otra vez. ¿Cuál es el problema? Entonces es la confianza en Dios y listo. Si está con Él, pues todo tiene que salir bien. Así no sea aparentemente en este mundo, pero seguro que las cosas van a salir bien en un futuro. Sí, digamos, todo sentimiento de infelicidad siempre es tan solo una mala interpretación. Bueno, ok. Entonces, creo que si les parece, avanzamos.
Sí, porque no está tan incomprensible el parto. Bueno, me encanta que digas eso. Bueno, ¿Leo o lees, Normita? O Lee lee. mientras me como una cosa. Dale, dale. Bueno, al visualizar las esferas exquisitamente perfectas de Abona, es tanto razonable como lógico creer que fueron creadas por un creador perfecto, infinito y absoluto. Pero esa misma razón lógica obligaría a todo ser honesto, al visualizar la confusión, las imperfecciones e injusticias de Urantia, a concluir que vuestro mundo fue hecho y gestionado por creadores que eran subabsolutos, preinfinitos y no perfectos. Ujú. Así es, porque entonces los hijos creadores, los hijos de la Trinidad que fueron los creadores de los universos, pero ellos tampoco lo hicieron, delegaron en otros de más abajo, pero a ellos todavía les queda perfecto, no lo hicieron. Entonces tuvieron que dejar eso en manos de otros seres de mucho más abajo que se pudieran equivocar, que pudieran experimentar y todo eso, de los llamados portadores de vida o otros nombres que les tienen. Mm. Sí, porque el libro también dice muchas veces que Dios se autodistribuye, que delega, que digamos casi que el principio es si alguien más puede hacerlo, hay que dejar que ese ser lo haga. que no me oiga, pero es como vago, ¿no? Todo lo delega. Pero lo que pasa es que a ti lo que te hacen no lo aprendes. Dicen que solo se aprende enseñando y solo se aprende por experiencia propia. ¿Cómo será que un hijo creador tiene que venir a vivir experiencias propias materiales? Mm, Entonces, todo se basa en la experiencia. Ajá. mm. Siempre traigo a colación una frase de un especialista chileno en educación. Alguna vez ofrecieron un curso vacacional en la universidad para nuevas pedagogías o algo así. No me acuerdo el nombre del hombre, pero nunca se me olvida la frase que dio en la conferencia y era, el buen maestro trabaja poco. No, pues ya quedé callada. Ujú. Con eso tengo. Tú- Es que imagínese en un edificio el arquitecto pañetando, pintando, sentando ladrillo, baldocín, todo eso, y los albañiles mirándolo. Pero el arquitecto tampoco ya se vuelve vago. Él se sienta a observar y a, y a mirar que se estén haciendo las cosas como él las propone, como él las planea. Pero no entrega todo y a Dios. Pues idealmente él debía haber pasado ya por ese paso de poner ladrillos en algún momento, ¿no? Sí. Sí, porque las cosas para mandarlas hay que saberlas hacer. Nunca he visto un arquitecto poniendo ladrillo y pavimentado, pero digamos pues que sí. Lo hizo en el estudio. Sí, me acuerdo que dice el libro que Jesús era, pues estaba sumamente interesado en el ser humano y en todas las experiencias que les tocaba vivir, ¿no? Y una vez pasó por las minas y como nunca había sido minero, pues se metió a minero y trabajó de minero unos días. Bueno, esto de Abona a propósito nos recuerda que si Dios hubiese querido un universo perfecto y lo quiso así, lo hubiese creado y de hecho lo creó, ¿no? Que es Abona. Entonces, aquí, ¿por qué pasan tantas cosas? Pues es que esto no es Abona. El referente es Abona y allá hay perfección. Digamos, es que esa parte ya la hizo. Aquí el experimento es diferente. Ujú. Y una de las muestras para mí de que Dios delega más impresionantes es que deje que los seres humanos críen a sus hijos.
Porque imagínate lo que quiere Dios a un niño. Imagínate la cantidad de errores que cometemos o cometen los que son padres y madres, Sí. pero van aprendiendo, ¿no? Y si no fuese así, ¿cómo tendrían la experiencia? Entonces, él no puede intervenir por mucho que quisiera. Imagínate tú que tengas que observar cómo es criado un niño de la tierra, que en muchos casos la crianza es terrible, traumática, en fin. Y aún así no intervenir. Y bueno, a todos los niveles, ¿no? Ver que ocurren guerras, que ocurren tantas cosas, tantas injusticias. Porque no es el plan para esta zona. No, es que si nos mandaron a un chiquero muy bonito. En el caso de los niños sabemos que allá son las guarderías donde los tienen hasta que lleguen los padres para que los sigan criando hasta los 16 años. Entonces nada se ha perdido, ¿no? Se pierde la experiencia Pero de los crían allá los ángeles de las guarderías, ¿cómo es que se llaman? Y se los dejan ver una vez por año. O sea, más o menos como que les dicen, no, aquí esa tarea no las dejamos en manos de cualquiera. Aquí, esto es para profesionales. Ya en este nivel, vengan y los visitan una vez por año, creo que pueden, ¿no? O algo así. el bienestar Pero sí familiar pueden. de allá. Sí. Bueno, los encargados de la guardería están los hijos materiales. Y sí, hay unas huestes angélicas allí, pero algunos padres les dejan participar de la crianza. Pues depende del perfil. Si no solamente de visitas, sino que también hacen comisiones largas para ayudar a la crianza. Sí, porque también dice que todos tenemos que Exacto. participar en la crianza. Y les convalidan esas horitas para cuando les vayan a hacer el balance, a ver si les alcanza, o si no les toca de todas formas ir a las guarderías a hacer ayudar a criar, así no sean los hijos propios, sino los hijos de otros. Sí. Hola, Carito. Bienvenida. Creo que vas conduciendo, no te preocupes. Estás con el micrófono cerrado. Ya, yo pensé que me estaban oyendo. No, estoy dentro de un taxi, no estoy conduciendo, si no, no me hubiera conectado porque eso Ok. distrae. ¿Y cómo les va? ¿Cómo ha ido? Es que estaba en una reunión, pero menos mal me desocupé temprano. Sí, no te preocupes. Estamos empezando el documento 116. Estábamos hablando del problema del mal Ajá. y de cómo no es que al bueno le vaya a ver necesariamente, le vaya a ir necesariamente bien en la vida y al malo mal. Sí. Y cómo acá están a cargo seres imperfectos de este planeta y esta región del espacio, entonces es natural que las cosas no sean perfectas, pero no es que Dios sea el culpable, pues directo, mejor dicho, del mal en el mundo. Eso hace parte de las inevitabilidades. Ujú. Bueno. Listo. Entonces creo que podemos pasar al siguiente, ¿no? Ujú. Por ahora va fluyendo este documento. Por ahora. Disfruten mientras puedan. Bueno, el crecimiento experiencial implica una asociación criatura-creador. Dios y el hombre en asociación. El crecimiento es la marca de la deidad experiencial. Abona no creció. Abona es y siempre fue. Es existencial como los dioses eternos que están en su fuente.
pero el crecimiento caracteriza al gran universo. Ujú. Ujú. ¿Quién habla primero? Porque yo necesito que me lo expliquen, por favor. Yo fluí hasta la anterior. Llegó la doc y de ahí me quedé. No, no, la cosa es que aquí venimos a experienciar y eso es parte de esa asociación que hacemos y aportamos para esa zona de la divinidad que corresponde a esta área del universo. Y es crecimiento experiencial. En las experiencias también se crece. Y por eso también se buscan grados de perfección y también hay grados de imperfección. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Hugo, cómo estás? Bien. 1501, 1501. Bueno. ¿Qué? Adelante. No, es que aquí donde estoy, la pantalla me molesta porque no me deja, ya, mentira, ya me lo dejó leer completo. Ya, sigue. Aquí ya están empezando a dar un giro en esta introducción del capítulo, porque hasta ahora no han hablado del Supremo Todopoderoso, que es el título del documento, ¿no? Estaban un poco disertando sobre sin mencionarlo explícitamente, pero la solución a la paradoja o al problema del mal. Entonces aquí lo que están diciendo es que nosotros en esta región crecemos por experiencia y eso implica una asociación criatura-creador. Entonces por ese lado ya van a conectar con eh, el Supremo, el aspecto todopoderoso, que es el aspecto de crecimiento, de logros del Supremo. Y vuelven a hacer el contraste, ¿no? Que Abona siempre siempre existió, o sea, nació ya formada, mejor dicho, no tuvo un proceso. Pero en cambio aquí sí hay crecimiento, aquí partimos desde cero, digamos. Es un concepto completamente diferente de la creación. Bueno, Y es la diferencia entre lo experiencial y lo existencial. ajá, Es diferente entre experimentar, experienciar, a existir y ser. Cuando ellos hablan de los existenciales, estos son perfectos. O sea, están y son. Y es como, y a pesar de todo, se supone que ellos también en el proceso de descender para colaborar con la ayuda que le da la criatura, también están modificándose en algo en ese nivel existencial. Por lo que les digo eso de los grados relativos de perfección y grados relativos de imperfección. Entonces, y esos son los factores que determinan que algo pueda crecer. Lo que ocurre con una semilla que se vuelve el árbol y crece hasta que logra su estatura normal total del árbol, a hacer nuevos frutos y generar nuevas semillas. O cuando aprende uno en la biología que uno nace, crece, se reproduce y muere. El crecimiento es porque hay la posibilidad de aprender o de hacer cosas diferentes y con eso generar niveles de información, que es lo que se habla también que logramos significados y valores a partir de la vivencia de los hechos. Mientras que en el existencial, eso de los hechos serían como una existencia no, una existencia relativa. Y ahí es que están los grados de dificultad que tenemos nosotros para mirar cómo son esos procesos de crecimiento de ellos. Porque ya son. Y de hecho, de todas maneras, los niveles menos perfectos hacen un proceso de descender para colaborar, a ayudar al crecimiento por experiencia. Y debe ser porque eso les facilita a ellos mejorar en el nivel existencial de perfección.
Los niveles más perfectos descienden, quieres decir. Sí. O sea, porque es que es como si, ¿te acuerdas que alguna vez habíamos pintado una figura que mientras una rueda baja, la otra va subiendo, como si fuera un engranaje? Y hay es una relación de gana-gana. Ujú. Sí. Y aquí la palabra crecimiento en este documento la están introduciendo también porque es fundamental para el concepto del Supremo Todopoderoso. O sea, una y otra vez va a aparecer la palabra Ah, pero crecimiento. que sí. Ujú. Y es algo que nosotros podemos entender muy bien porque es parte de nuestra experiencia personal. El Supremo tiene esa ventaja en el fondo y es que siempre puedes hacer paralelos con tu vida personal o con el desarrollo de tu sociedad o del planeta y cuadran muy bien justamente porque nosotros estamos o sea, nuestra historia es de un crecimiento. Puede que a veces haya retrocesos, pero en general es un concepto que de hecho, es tan natural, tan connatural al ser humano, que tal vez los filósofos lo han pasado por alto, ¿no? Es, es una pregunta muy profunda, ¿por qué hay crecimiento? ¿Por qué el ser humano crece? O sea, ¿por qué las cosas son así? ¿Cuál Una es el preguntita propósito? antes, Andrés. Ahí en este caso el crecimiento, se habla de crecimiento, pero crecemos, como decía la doctora, en experiencia, crecemos en conocimiento y que todo eso le sirve al Supremo porque él crece también con ese crecimiento de nosotros. Pero también yo creo que tenemos que tener en cuenta el alma, ¿no? Que lo crecemos con lo que pues se hablaba anteriormente, que era nuestras acciones sin esperar nada, sino que yo hago algo, ayudo desinteresadamente y yo voy creciendo, mi alma va creciendo. Entonces no sé si también en ese contexto entra esa parte del crecimiento del alma con mis acciones, o es la experiencia o el conocimiento. Yo creo que se refleja en el alma, en el crecimiento del alma. De hecho, es como el termómetro del crecimiento. Y también diría que el crecimiento no es solo espiritual, sino mental y material hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en cuanto más te conectas con tu ajustador, más salud tienes, por decir algo. Y eso es material, la salud física pues es en parte material, ¿no? Puede que no completamente, pero en parte material. Y el crecimiento de la civilización se refleja también en desarrollo científico, es una forma de crecimiento que causa bienestar material y causa también una mayor habilidad para organizar y manipular las energías. Nos hace avanzar. Sí. Sí. Y es la Entonces, idea de darle también a la criatura no sentirse acabado o terminado, que eso a veces es muy frecuente en el ser humano. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, lo oyes con mucha frecuencia. Yo le digo a la gente, no, siempre hay posibilidades de aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, evolucionar. Aquí lo que pasa es que a veces lo confundimos más esa posibilidad de crecer con evolucionar, porque la gente, pues normalmente la significancia es como ganar estatura o ganar peso, y la palabra evolucionar es de pronto la de cambiar una creencia, tener una nueva idea, ganar una ganancia tecnológica, pero eso en nuestro idioma se llama más como evolucionar, pero aquí en el libro es crecer. sí, tú nos has mencionado que mucha gente se pensiona y se le acaba la vida porque no sabe qué. Así es, porque ya cree que hizo todo lo que le tocaba y entonces ya lo único que queda es como quedarse quieto y esperar que llegue el fin de la vida. Y es por esa razón que se enferman tanto, Mm. porque ya como si llenaran el disco duro, como ya no le cabe más, no hay posibilidades de actualización, porque eso que les dije la vez pasada a mí me dejó pensando lo del disco duro, como el Supremo es como un disco duro que tiene muchas gigas y con unas áreas enormes para llenar información. Y lo que está aportando la criatura es toda la información que va a llenar la información del Supremo.
porque el Supremo, de hecho, ya es, lo que está es actualizando su información. Por eso se dice que estaba en potencia, se está actualizando y cuando termine de llenar toda la información, ya será, o sea, y da listo el paso para que aparezca el último. Ujú. Sí, y este documento se trata de eso, de cómo Dios el Supremo, que ha existido desde siempre en Ahona, creo que lo dice así, ¿no? Desde la eternidad ha existido Dios el Supremo en Ahona. O sea, eso es como persona, como ser personal. Empieza con los 7 superuniversos a crecer, porque empieza a acumular la experiencia de todos los habitantes de los 7 superuniversos. Y ese nivel es el que se llama el nivel de supremacía o del todopoderoso o del poder, o también veremos que usan un término que es de integración, poder guión personalidad. ¿Qué quiere decir? Que su personalidad se puede dar a conocer y se puede expresar cada vez mejor a medida que pues se desarrolla, se vuelve más sabio, más, porque la información y la experiencia pues dan poder. Entonces, en algún momento va a ser tan poderoso que dicen los reveladores, los 7 superuniversos van a ser autogobernados en cabeza del Supremo. Desde los planetas hasta el gran universo, todo esto va a ser autogobernado, pero imagínate el nivel de perfección a que tendremos que llegar en millones de años para que hasta los ángeles se van, excepto los guardianes, y dejan todo en manos de los seres humanos y los finalistas. Bueno. Quedan 2 párrafos para cerrar la introducción. Bueno, este dice, el Supremo Todopoderoso es una deidad viva y evolutiva, de poder y personalidad. Su dominio actual, el gran universo, es también un reino en crecimiento de poder y personalidad. Su destino es la perfección, pero su experiencia presente comprende los elementos del crecimiento y del estado incompleto. Eso se parece mucho a nosotros, que estamos en crecimiento, pero ahorita somos pues imperfectos. Y lo de la personalidad tiene que ver con, ayer mencionábamos en la charla de la personalidad que habíamos como en cuenta que tener personalidad no equivale a que tu personalidad tenga aún los medios o las vías de expresión para manifestarse completamente. Por ejemplo, el libre albedrío y la personalidad empiezan a manifestarse cuando entras al 7º círculo psíquico. Y eso es más o menos a los 6 años, ¿sí? Pero eso no significa que antes no tuvieras personalidad, sino que una de las características de la personalidad, que es el libre albedrío, en ese momento, cuando el cerebro, es decir, la mente material, tiene la configuración, la complejidad, la madurez suficiente, puede conectarse o permitir que ese libre albedrío actúe. Antes no. Y también mencionábamos el ejemplo de que una persona del siglo I, digamos el apóstol Juan. ¿Cuál era la vocación del apóstol Juan? De pronto era la de ingeniero de sistemas o de software, algo así. Pero, ¿cómo iba él a manifestar, a expresar su personalidad, a desarrollar toda su creatividad en esa dirección si no existían computadoras ni nada parecido? Y nosotros mismos creemos tener unas vocaciones y de pronto hemos estudiado algunas carreras que tienen que ver con eso que creemos que es nuestra vocación, pero puede que en 500 años haya una gama de especialidades y de carreras y ahí sí esté exactamente
la que permite de pronto expresar mejor a nuestra personalidad. Y lo que estamos haciendo por ahora tal vez es apenas una aproximación. Entonces, cuanto más has crecido, cuantas más oportunidades tienes, tu personalidad se va a poder expresar cada vez mejor, se va a poder manifestar mejor. Y eso es lo que le pasa al Supremo. Él, a medida que crece, logra que su personalidad encuentre nuevas vías de expresión y de ahí viene la expresión poder-personalidad. Aquí no aparece, aquí dice crecimiento de poder y personalidad, pero van a ver que en este documento aparece muchas veces la expresión poder-personalidad. Lo que quiere decir es que cuanto más creces, más experiencia tienes, más información, más poder tienes de hacer cosas y esas cosas las puedes hacer de acuerdo como tu personalidad, con su creatividad, las haría, ¿no? Que es diferente como lo haga yo a como lo haga cualquier otra persona, ¿verdad? Pero la personalidad necesita que se le den esas herramientas, esas vías de ejecución, de expresión, y no las tiene en general siempre, ¿no? Desde que somos unos bebés hasta que vamos creciendo, aumentan, pero probablemente, tal vez, no recuerdo si en alguna parte lo dice el libro, en esta vida nuestra personalidad no tiene tantas aún posibilidades eh, de manifestarse al universo, digamos. Qué pena a lo largo. No. Ahí la siguiente renglón que dice su destino es la perfección, pero su experiencia presente comprende los elementos de crecimiento y del estado imperfecto, incompleto. El estado, ¿a qué se refiere al estado incompleto? Ajá. Sí, esa es muy buena pregunta. Es justamente que, por ejemplo, podríamos decir si tú eres incompleta, pues no, tú tienes ya tu personalidad, ¿verdad? Que estés en crecimiento es otra cosa. No eres igual a la que llegará al paraíso y se graduará de finalista, ¿cierto? Ahí de pronto vas a estar en una manifestación más plena, más completa, ¿sí? Pero no quiere decir que no existas, quiere decir que estás en crecimiento y que por ahora tu manifestación no es plena, no es aún todo lo que llegará a ser. ¿M? Como un niño que puede ser médico, pero todavía no es médico. En cierto modo está incompleto, no se ha eh, realizado. El proceso. Ya. Sí, ya lo entendí. Y es que lo único que puede crecer sería algo que le falta algo, Ujú. porque si no ya estaría total, ya llegaría a su máxima expresión. Entonces, cuando te dice que es del área del incompleto es porque el hecho de que sea incompleto le da la posibilidad de que pueda crecer. Sí, gracias, sí. Ujú. Y yo creo que siempre vamos a estar en ese estado incompleto hasta que lleguemos a luz y vida, ¿no? Porque pues nosotros acá. Para ese nivel sí, y luego de ahí sigues para el de ahora, porque se supone que cuando lleguen a luz y vida, de todas maneras, tienen que ir a Bona. De alguna manera toca hacer ese paso. Lo que te saltarías es el proceso evolutivo dentro del superuniverso. Ujú. Del universo local casi. Sí, pasa a la constelación directo, creo, o a la capital del Sí. universo. Creo que se pasa a la capital del universo y ya de ahí salen, porque hacen una parte final, creo, de espíritu, para poder, de Moroncia, para poder pasar de una vez a espíritu. Que nos falta es mucho camino para. No, eso está lejísimo. Es que ahí nos cuentan. Además, la aprendemos. Rafael Enríquez, esto es como el pre-kinder. Sí. Y esto tiene PSD. Ajá, sí, a propósito, don Rafa que decía que ¿cuál descanse en paz, no?
Sí, ¿cuál descansa en paz? Eso no. Lo que hay es cosas por hacer allá. Por eso los tibetanos dicen a la vida le sigue más vida. Ujú. En otro estado, pero Sí, pero el proceso sigue, sí. Sí. Y si la gente se imaginara lo ocupados que están los que se han muerto allá, no les no andaría molestándolos, es decir, llorándolos a toda hora y obsesionado con que se murieron por diferentes razones, ¿no? Sí, no, Por- generalmente la gente los llora más es porque los echa de menos y porque se sienten solos, ¿no? Uno no llora por el otro, llora por No, uno. se llora a sí mismo, exacto, sí. Porque Porque me lo perdí, porque ya no está. sí. Pues si tuvieran la visión de que el otro está ocupado con mucho trabajo, y usted también aquí tiene mucho trabajo, no ande molestando, que no lo deja concentrar, ni se concentra usted en lo que le toca, pues se podrían saltar ese duelo tan a Tan veces complicado. absurdamente extenso. Mm. Bueno. Bueno, ¿qué dicen? ¿Dejamos ahí o leemos el último? Y dijimos, ese, no casi, no, el último es que me va a pesar con Normita. Ay, se fue. ¿Qué le pasó? Se le reinició el computador que la odia, así dice, se reinició el computador que me odia. El problema del mal. Y entonces ella que estaba muy buena en la reunión, ay, qué pecado. Afortunadamente estamos grabando, no pasa nada. Ah, bueno, Sí, sí. Pues no sé igual cómo se sienten. Igual la esperamos que se conecte, pero... Pero si no, quieren, ella ya no se conecta, ya se despidió hasta dentro de 8 días. Ah, bueno. pues, si quieren lo terminamos. Mm, Bueno, leámoslo y igual retomamos la próxima vez. Sí. Sí. Hoy estamos... Yo voy a leer esta vez. Dale. Listo. Bueno. Llevo 1 año sin leer. El Ser Supremo funciona principalmente en el universo central como una personalidad espiritual, secundariamente en el gran universo como Dios el Todopoderoso, una personalidad de poder. La función terciaria del Supremo en el universo maestro es ahora latente. Existe tan solo como un potencial mental desconocido. Nadie sabe qué divulgará precisamente este tercer desarrollo del Ser Supremo. Algunos creen que cuando se establezcan los universos en luz y vida, el Supremo se tornará funcional desde Ubersa como el soberano todopoderoso y experiencial del gran universo, expandiendo al mismo tiempo su poder como el super todopoderoso de los universos exteriores. Otros especulan que la tercera etapa de supremacía comprenderá el tercer nivel de la manifestación de la deidad, pero nadie de entre nosotros lo sabe verdaderamente. ¿Saben qué pasa con este párrafo? 3 tristes tigres comían en 3 tristes platos de trigo. Pues es que con eso cierran la introducción, porque es que ese es el resumen. Ay, En el universo central es una personalidad espiritual. sí. Como decir que tú en tu casa eres mamá. Te llamas Pedro y eres el hijo mayor. Ahí la relación es de personal, de madre Ok. e hijo. Pero en tu trabajo, tu relación es otra. Tú eres la que sabe hacer tu trabajo, van a consultarte y tú les resuelves los problemas, ¿cierto? Ahí tú tienes un poder, Ok. porque tienes una experiencia y por eso tienes ese poder, ¿verdad? No te llegó gratis, no naciste sabiendo hacer tu trabajo, te lo ganaste. Ese es el Todopoderoso. Y esa ha sido también tu contribución al Todopoderoso. Todo tu crecimiento, no solo en lo que sabes, o sea, a nivel de carácter, de mental, de todo. Y el tercero no tienen ni idea ni ellos ni nosotros.
El tercero no tiene ni idea. Digamos, el día que tú sepas hacer de forma perfecta tu profesión sin equivocarte, de pronto te vas a hacer asesorías a otro lado. Pero ahí especulan, ¿no? No saben si... Es decir, el ser supremo como Dios, pues, como personalidad, siempre ha existido en Abona. Pero él tuvo una metamorfosis o adición, una mejora, ¿sí? Que fue el nivel de Dios el Todopoderoso, que fue cuando empezaron a darle experiencia. Eso él no lo tenía antes. Pero le dijeron, usted se va a encargar de recolectar la experiencia de los 7 superuniversos, que es un proyecto nuevo que salió. Y ahí le dieron una herramienta, porque imagínate recolectar la experiencia de trillones, billones, bueno, no sé, de criaturas. La herramienta que le dieron fue una mente especial. En ese momento el Espíritu Infinito le da la mente suprema. Porque si le ponen esa tarea, pues que le den una mente para poder hacerla, ¿no? Ay, venga, yo les voy a hacer una pregunta, no sé si de pronto es necia. Ay, no, ahora que deje de grabar. No, y para cerrar la idea, ellos dicen, de pronto hay una tercera etapa, un tercer nivel de la manifestación de la deidad. De pronto le agreguen un atributo, tenga él algún cambio, pero después de que se complete la actual etapa, ¿no? Sí, pero actualmente es un potencial mental desconocido. Eso es bien importante, porque a mí me Venga, llama la atención que es básicamente mente. Para la parte externa de los Sí. O universos sea, ¿qué es lo que les digo? exteriores. Está llenando información, está llenando información. ¿Y qué es la información que llena? Todas las experiencias de las criaturas que están haciendo su proceso experiencial en el universo, en los 7 superuniversos. Por eso dice que es latente. Por eso le digo que es como algo que está en potencia y se tiene que actualizar. Que está ahí, pero está ganando información para empoderarse. Es ese sector de la divinidad, esa parte de Dios que se asignó a esta zona de los superuniversos para que aprenda junto con la criatura o para que adquiera junto con la criatura toda la información. Y cuando la tenga toda, ahí ya será el Todopoderoso. Es lo interesante porque eso quiere decir que ese es el correlato creador-criatura. Es como nuestra vida. Nosotros inicialmente somos personas y la afiliación es gratis, ¿no? Sí. Pero el crecimiento sí no lo tenemos que ganar. Nadie aprende por nosotros. Nadie experimenta, nadie te puede regalar ese crecimiento por ti. ya, yo voy a hacer una pregunta, yo no sé si tú la cortas después o qué. No. Yo veo, y no sé si ustedes ven igual, yo veo el Supremo como una máquina, como un gran computador, no como un ser como nosotros que tiene 2 piernitas y 2 manitos y no, lo veo una máquina, así como una inteligencia, ¿cómo es que se llama esto? Artificial. Ajá, que se está actualizando, es una máquina que está actualizando con toda la información que nosotros le estamos mandando. No sé No, si... tiene personalidad. Imagínate que tiene personalidad. O sea, tiene esa habilidad como la de una máquina, pero no es una máquina, porque dice como una personalidad espiritual. O sea, material no es, nada No, material que uno se pueda imaginar. No. no, es Tendrá algún espiritual. cuerpo Es probablemente, completamente pero espiritual. debe ser espiritual, sí. Completamente espiritual. Ok, Es, muchas gracias. yo insisto en que tú eres la analogía perfecta. O sea, tú eres persona. Tú Desde que tienes, fuiste concebida, eras persona. Naciste, sigue siendo persona. Pero lo que pasa es que chiquita, es bebé.
vas creciendo, sigues siendo persona, pero ahí cuando tenías 12, 13 años, pues no tenías como tanta experiencia y tenías que dejarte guiar. Por lo menos necesitabas aprender para ser más autosuficiente. Ya tú cuando tienes 40, 50 años, uno ya está diciendo, no, ya he logrado experticia en lo que hago. Hoy hablaba eso con algunos de los pacientes. Uno va ganando la experticia. Porque no es lo mismo que lo trate a uno a alguien que recién está ejerciendo, a que ya lleva 15, 30 años de ejercicio. No, ya tiene una experiencia, ha ganado una habilidad. Y los médicos tienen una frase, ¿no? Echando a perder se aprende. Ay, Dios mío. Menos mal no me ha tocado. No, ¿qué tal? No, la idea es que tratamos de perder lo menos posible. Pero sí, es cierto, o sea, es la habilidad de que tú Es ves las inevitable. cosas y diagnosticas mucho más rápido, o el que sabe, por ejemplo, de cifras y ve una presentación de algo, va directo y se fija lo que hay que mirar en este ideograma, es tal y tal cosa, y te hace todas las conclusiones y uno dice, ¿y este cómo sabe tanto? ¿No? Porque ya de tanto ver, sabe para dónde va, a dónde tiene que mirar y cuánto es el porcentaje. Y ya, y eso en 10 minutos salió el problema. Mientras que hay otro que dice, ve y miremos a ver, y esto aquí como qué significa, para dónde vamos, para qué me ayuda a tomar la decisión, mientras que el otro en 10 minutos ya con la gráfica digo, muchas gracias, ya sé cuál decisión hay que tomar. Es esta y es por esto. Y tú tienes, eso es un poder y Eso es un poder. Y con relación a la pregunta de Angelita, ese poder que todos lo tenemos, pues, ¿tú cómo lo percibes? ¿De qué está hecho? ¿Dónde está ubicado? ¿Es una ilusión? ¿Es una abstracción? ¿Es parte de ti? ¿Es como una inteligencia artificial? O sea, aplícate a ti misma todo lo que quieras decir del Supremo. Mm. Porque es que tú eres o sea, somos muy, muy parecidos. Por eso es la deidad para esta zona de los 7 superuniversos y para esta edad. Sí. Sería un Beethoven que fue niño. Entonces estamos con la zona de la infancia de Beethoven. Pero va a ser Beethoven. Mm. Sí, o sea, Pero es tenemos que que sí. darle tiempo para que aprenda, Mm. para que de pronto se equivoque o tenga algunas dificultades y ya vaya logrando cosas. De hecho, más desde la visión aquí de criaturita material, pero es más o menos ese proceso. Bueno, entonces el hecho de que el ser supremo llegue a ser el super todopoderoso, como dice aquí en los universos exteriores, Exteriores. o que como especulan que la tercera etapa de la supremacía comprenderá el tercer nivel de manifestación de la deidad. Entonces, esos son como grados que el gran Padre, el Dios, le va dando para que vaya manejando esos universos y los va formando, los va con nuestra experiencia, van creciendo para que en un momento ya suelte esa parte y le diga, usted es el que va a gobernar todo esto, yo sigo vagando. Probablemente, sí. Y es que el problema ahí también es que es lo que nos cuesta dificultad, es cómo Dios, el yo soy, tiene involucrado todo eso. Y de todo lo que está involucrado, una parte es el Supremo. Esa es mi pregunta. Y ese ya tiene el destino para el Ser Supremo. Yo a usted lo estoy creando y usted está creciendo y usted está aprendiendo y para que haga esto. Todo eso ya está calculado. Que la mayoría no lo entiende, lo entienden seres muy elevados de pronto. Y que igual no lo podríamos entender, seguramente si trataran de explicárnoslo, nos confundiría más o no. Sería conveniente ahora. Nos confundiría Acuérdate que, más. sí, es decir, hay informaciones que tú a un niño mejor no se las dices, porque lo vas a confundir. Sí, Déjalo lo que que madure decíamos, y tú no le puedes dar cálculo a un niño que apenas sabe sumar. Sí. Porque queda en babia y dice, no, pues yo no entiendo. Yo solo sé que 2 más 2 es 4 y eso cómo se entiende. Mm. Pero, o sea, es que fíjate que el libro Durante enseña, primero que la manifestación de Dios aún no es completa. O sea, Dios no ha dado de sí, no se ha revelado,
completamente, sino que es algo paulatino. Mm. Pero además, que lo que ya está manifiesto y que está funcionando no es estático. O sea, Abona está cambiando, hay seres que están desapareciendo de unas órdenes y aparecen de otros, las funciones están cambiando, los Micaeles cambiarán de función, nuestro planeta ahorita es administrado por de una manera, pero a medida que va llegando a luz y vida, los administradores van a ser de otro tipo, el gran universo está cambiando, los mundos de estancia que son por ahora escuelas en las capitales del sistema, en algún momento no se van a necesitar. Entonces, esos salones de clase tendrán que usarlos para otra cosa. Entonces, todo es cambio. De una era a la otra, no es simplemente que la era anterior quede igualita y llegue una nueva, no. Los seres, los mundos, las deidades van a cumplir funciones nuevas, diferentes. No, no es estático nada de lo que ya está manifestado. Ya. Bueno, hoy aprendí mucho. Sí, yo también. Hoy aprendí harto, harto. ¿Cómo le parece, doctora Carolina, que usted llegó y José Niño se cayó? ¿Cómo Bueno, así voy se a cayó? parar ¿En de dónde se grabar, cayó? voy a parar de grabar por hoy si les parece y Sí. pasamos a otros temas. Es que es más interesante lo que dice la doctora Carolina. Bueno, No, paro de grabar, Pero paro de ¿cómo grabar. así que José se cayó? Ah, se cayó, pero de callarse. Yo